Su visión como exministro. Estamos conectados con Óscar Ugarte para darle hoy la bienvenida. Señor Ugarte, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenida, Exitosa, te escucha. Buenas noches, Katiuska, y buenas noches, Pedro, también. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, ha sido anunciado que se va a iniciar la vacunación de los adolescentes de 12 a 17 años, y eso me parece muy bien. Ustedes recordarán que en el cronograma que se aprobó en julio, eso se indicaba, que en el tercer trimestre de este año debían vacunarse ya los de 18, 19, 20 años y también los chicos de 12 a 17. Como se recordará, todas las vacunas, cuando se aprobaron inicialmente estas vacunas en situación de emergencia, habían sido probadas solo en adultos de 18 años en adelante. Y a nivel mundial, la autorización fue para que se aplique a mayores de edad. Pero la vacuna Pfizer ha hecho ya un estudio, ha sido una de las primeras en hacer el estudio, en los meses de junio, julio, indicando que su vacuna también sirve y es muy eficaz en los chicos de 12 a 17 para protegerlos, pero además que es segura, que no genera problemas secundarios. Es en función de eso que en Estados Unidos le dieron la autorización para vacunar de 12 a 17. Ellos igualmente pidieron que aquí en Perú se amplíe la autorización para este grupo de edad a Pfizer, y se autorizó. DIGEMIT dio la autorización en el mes de julio. Es por eso que todavía en los finales del gobierno del presidente Sagasti, en el cronograma se incluyó a los chicos de 12 a 17, y me parece muy bien que las actuales autoridades estén aplicando ese cronograma, que sea Pfizer la vacuna que se va a aplicar, porque es la que ha demostrado que se puede aplicar en estos chicos, y creo que no solo sirve como protección para estos adolescentes, son más o menos 3,5 millones de chicos y chicas, ¿no? Sino que además, estando prácticamente ya vacunados los docentes, porque recordemos que en julio se inició la vacunación de los maestros rurales, y luego, que son más o menos 200,000, ¿no? Y luego se ha seguido vacunando a los maestros urbanos, que son 400,000, por grupo de edad, es decir, lo que eran más de 60, más de 50, más de 40, etcétera. Y ahora ya más del 80% de los maestros están vacunados. Entonces, si tenemos vacunados a los maestros, al personal auxiliar y también a los chicos, creo que se puede iniciar la presencialidad o semipresencialidad que es una meta a principios del próximo año a nivel nacional. Claro, que es una meta. Como ya se empezó en algunas zonas rurales. Claro, doctor Ugarte, que es una meta, ojalá que no sea inalcanzable, sino que exista una buena articulación y que esto finalmente pueda prosperar y la vacunación a los menores de edad pueda ser bastante exitosísima. Sin embargo, antes de avanzar con el tema de los menores de edad, yo quisiera un poco detenerlo en el tema de los adultos que estamos vacunados en estos momentos con Sinopharm. Y la OMS ha mencionado que además de Sinopharm, Sinovac, que no se aplica aquí en el país, es una vacuna que requiere de una tercera dosis, una dosis de refuerzo. ¿Afecta en algo la estrategia de inmunización en el país este informe de la OMS? No, al contrario, lo refuerza, porque mire, cuando todas las vacunas se salieron a venta en condiciones de emergencia, se había probado que con 2 dosis era suficiente para proteger a las personas, y así se ha venido aplicando. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, todas. Pero en estudios realizados entre más o menos alrededor de agosto en Estados Unidos, en Inglaterra, se comprobó que las personas vacunadas con Pfizer, con Moderna, con AstraZeneca, con Johnson & Johnson en esos países del hemisferio norte, sus defensas a partir del 6º mes empezaban a reducirse. Entonces es por eso que en Estados Unidos y en los otros países como Inglaterra, países europeos,
se decidió reforzar con una tercera dosis. Bueno, no conocíamos de informes de Sinopharm que hagan lo mismo, pero ahora la Organización Mundial de la Salud ha informado que sí, también. Es decir, ya no solo Pfizer, AstraZeneca, estas vacunas requieren una tercera dosis, sino que también Sinopharm, Sinovac requieren una tercera dosis. Es decir, todas las vacunas requieren una tercera dosis porque el virus, y esto es lo que no se sabía al inicio, con la vacuna genera unas defensas transitorias y que a partir del sexto mes empiezan a reducirse. Así es. Eso es lo nuevo, digamos, y por eso todos, sea que hayan recibido Sinopharm o AstraZeneca o Johnson & Johnson, que todavía no se aplica en el país, o que hayan recibido Sinopharm, requieren una tercera dosis, como está diciendo la Organización O Mundial de sea, la Salud. señor Ugarte, si yo me vacuné en el mes de octubre, me correspondería mi tercera dosis. Bueno, yo me vacuné con Sinopharm el mes de marzo. ¿Cree usted o cómo evalúa la estrategia que vienen realizando de que si se va a llegar a la meta, justamente como mencionaba Pedro, pero también señalar de que el MINSA inventa cada semana una estrategia nueva para llamar a los jóvenes y eso no se puede negar? Por ejemplo, con las batallas de gallos, con el clásico Vacuna Fest. Si bien es cierto, hubo un pequeño problema cuando inició este gobierno, creo que se ha podido repuntar realmente y vienen llegando más vacunas, se viene vacunando a más jóvenes cada vez y cada... ¿Cuál es su visión frente a ese avance con esta lucha que tenemos contra la COVID-19? Es muy positivo, y en buena hora que las autoridades del actual gobierno y en particular el ministro Ceballos continúen las políticas que se iniciaron, ¿no? Recordemos que hasta julio se había contratado 98 millones de dosis. Eso es suficiente para vacunar a todos en el Perú, aun cuando ha fallado de esos 98, 20 millones de Sputnik V, que se está postergando porque tiene que resolver observaciones que le ha hecho la Organización Mundial de la Salud. Y en el caso de COVAX, que se contrató 13.200.000, ya se ha recibido más o menos 2 millones, los otros 11 parece que van a llegar tarde. Pero aún restándole esos 20 de Sputnik y 11 de COVAX, de 98 que se contrató, están quedando 69. Esas 69 millones de dosis alcanzan suficiente para vacunar a todos hasta fin de año, y si hay retraso se puede seguir vacunando en enero o febrero. Y los refuerzos, que ahora se sabe que hay que hacer al sexto mes de haber vacunado con las 2 primeras dosis, también deberían alcanzar, por lo menos para las personas que se ha acordado reforzar con una tercera dosis, que son los adultos mayores, que son 4,5 millones, más los de primera línea, que son más o menos 1 millón, entre trabajadores de salud, policías, etcétera. Son 5,5 millones adicionales a los que tienen que vacunarse, digamos, hasta los chicos de 12 a 17 hasta fines de diciembre. Ahora, doctor Ugarte. Alcanza. Doctor Ugarte, el tema de la vacuna es importante para que se pueda generar una inmunidad colectiva frente a este virus. Sin embargo, ¿existe algún estudio actualizado de seroprevalencia en el país que nos permita conocer cuánto es el porcentaje de peruanos que alcanzamos el contagio en su debida oportunidad? Entiendo que hasta diciembre se había informado sobre un estudio que daba cuenta del 40% de la población infectada. No vaya a ser que de repente estemos en una inmunidad de rebaño a la par de la inmunización por la vacuna. A ver, como se sabe, personas que se han enfermado en el país son 2.200.000. 2.200.000. Esa es la estadística hasta ahora. Cada día sube, ahora muy poquito porque la segunda ola está en su punto más bajo. Y no ha iniciado una tercera ola. 2.200.000 personas enfermas detectadas viene a ser
Así es, estamos hablando entonces con Óscar Ugarte, exministro de Salud, para conocer cuál es su visión frente a esta nueva gestión, pero también pues darle a usted la información de que el MINSA ya aprobó el protocolo de vacunación contra el COVID para menores de 12 a 17 años. Señor Ugarte, continúe por favor con su idea sobre la pregunta de Pedro Paredes. No, lo que le decía es que 2.200.000 es lo que está estadísticamente registrado como personas que se han enfermado en el Perú entre la primera y la segunda ola. Eso es un poco menos que el 10% de la población. Ya. Pero hay 3 o 4 veces más personas que han estado contaminadas y que no han hecho la enfermedad, pero que han generado defensa. Entonces sí, la idea de un 40% está por ahí, ¿no es cierto? Ahora, sin embargo, como ya se ha demostrado, esa inmunidad no es permanente. Y eso es lo nuevo en este virus, el COVID-19. Porque con las enfermedades clásicas, por ejemplo, sarampión, con el 70-80% de vacunados, ya está cubierto todo el mundo. ¿Por qué? Porque esa vacuna es permanente. Pero en el caso del COVID-19, como la vacuna no es permanente, y las defensas que se generan cuando uno se enferma, esto que se dice la cero prevalencia, tampoco es permanente. Por ejemplo, yo caí en fines de mayo, principios de junio del año pasado, y las defensas me duraron 8 meses, 9 meses, y después ya no. Entonces, esos esquemas hay que cambiarlos de acuerdo al COVID-19, que es diferente, ¿no? Ahora, doctor, pero doctor Ugarte, un poco antes que se vaya la pregunta a la cabeza, le pregunto ello por la información que en su momento nos habían alcanzado de que en el mes de septiembre por lo menos estaríamos registrando la tercera ola en el país. Sin embargo, en estos momentos, a Dios gracias, hay una situación completamente diferente. No vemos una situación de tercera ola, el panorama sanitario está bastante controlado. Podría ser también probablemente del efecto de una especie de inmunidad cruzada que se haya generado con la variante Lambda, que ha sido la de mayor predominancia en nuestro país frente a la variante Delta. ¿Nos estaría protegiendo mucho más? Es posible. Lamentablemente no tenemos la certeza, no hay estudios que lo demuestren, pero efectivamente es probable que la variante Lambda, que fue la predominante durante la segunda ola, que ha sido más agresiva que la primera ola, como sabemos, ¿no es cierto? Esté generando una defensa, porque, como se dijo, la Delta se detectó en mayo. Los primeros casos de Delta se detectaron en mayo. En otros países, en un par de meses, la Delta ya se había convertido en la primera. Acá en Perú le ha tomado 4 o 5 meses. Entonces, debe haber algún factor que tiene que ver con las otras variantes que han sido como un freno, ¿no? Mejor para nosotros, por supuesto. Claro. Ahora, es cierto, hasta el momento no hay signos de que estemos empezando una tercera ola. Yo lo dije cuando desde el Ministerio de Salud se mencionó que ya se anunciaba, dijeron en agosto, después de mediados de septiembre, luego han dicho octubre. No hay que fantasear con eso. Solo cuando haya certeza de que está empezando nuevamente a reactivarse los nuevos casos o fallecidos, hay que anunciarlo, porque si no se genera un temor innecesario, ¿no? Entonces, sería ideal que la tercera ola sigamos postergándola. Y ahí hay 2 factores fundamentales. El primero, o la primera estrategia, es comportamiento social responsable. Es decir, lavado de manos, doble mascarilla y distanciamiento social. Eso es fundamental para evitar contagios. Y en segundo lugar, vacunación. Yo creo que si intensificamos eso, vamos a hacer que se postergue la tercera ola, o cuando se presente, que sea una ola sin la gravedad que tuvieron la primera y la segunda ola.
Así es, incluso, señor Ugarte, se habló cuando comenzó el gobierno del presidente Pedro Castillo de que CureVac, este laboratorio alemán, iba a realizar su primer proyecto de vacunas. Sin embargo, ya se canceló porque no tuvieron resultados satisfactorios. Frente a eso, ¿qué pasan con las 29 millones de dosis que se habían negociado? Cuéntenos, por favor. Y si ya se hizo un pago correspondiente. ¿Estamos perdiendo realmente como Estado peruano? No. Con CureVac lo que hubo fueron conversaciones preliminares. Nunca se firmó un contrato con CureVac y menos se pagó nada. Así como se iniciaron contratos o conversaciones con otros laboratorios, también con Sinovac, pero nunca se logró concretar. Y ya meses atrás se sabía por las primeras investigaciones, recordemos que CureVac ha sido probada también acá en Perú. Sí. Se ha hecho la experimentación y lo que se sabía es que la protección no pasaba del 50%, era menos del 50%. Entonces se bajó el entusiasmo respecto a CureVac, que inicialmente parecía una buena vacuna. CureVac es de un conjunto de laboratorios alemanes, dentro del cual está Bayer, o sea, buenos laboratorios, sin embargo no salió y ahora ellos ya desistieron. Perú nunca suscribió un contrato porque habían todas estas incongruencias iniciales y por lo tanto no hay ningún problema con que CureVac deje de producir, pero felizmente nosotros hemos abierto una gama de negociaciones importante, que es lo que nos está salvando, con Pfizer, con AstraZeneca, con Sinopharm, ya se ha contratado también, aunque va a llegar el 2022, Moderna, y también debe llegar, ¿no? Johnson ⁇ Johnson, ¿no? Ahora, doctor Ugarte, para ir cerrando, ¿usted considera como exministro de Estado que se debería poner alguna restricción de acceso a ciertos espacios a aquellas personas que se niegan a vacunarse? O sea, la tarjeta verde, ¿no? Entre comillas. Claro, esa la tarjeta tarjeta verde. Quieres ir a un restaurante, que existe una disposición del gobierno que necesites las 2 dosis para que puedas ingresar. Quieres ir a un partido de fútbol, como pasó, por ejemplo, en esos últimos 2 encuentros que nuestra selección jugó aquí en Lima. Tienes que estar con las 2 dosis. Ese tipo de medidas. Quieres ir a un concierto musical, ten tus 2 dosis para que puedas ingresar. Eso tendría que hacerse mucho más firme para otros espacios públicos. Yo creo que sí, pero no en este momento, que todavía falta vacunar a un porcentaje importante de la población. Cuando avancemos más, creo que ya se justificaría, porque las personas que no se han vacunado o que no han querido su segunda dosis, efectivamente, si ya hay toda la posibilidad de que se vacunen, porque hay vacunas, hay campañas, están los vacunatones, etcétera, ahí sí habría que tomar determinadas medidas, ¿no? Creo que ahorita que todavía falta vacunarse a un porcentaje de la población, creo que todavía no se justificaría, porque hay que dar todavía esa última oportunidad. Así es. Yo cierro con la pregunta pues orientada a la reactivación económica. Cada vez que hablamos con el sector turismo, con el sector hotelero, de restaurantes, dicen que es el MINSA el que no afloja los protocolos de bioseguridad y que hacen de que ellos puedan tener pues un menor respaldo económico para que tengan pues un mayor aforo. ¿Cuál es su opinión frente a ese equilibrio que debemos tener ahora en esta etapa donde estamos posiblemente ya llegando a una tercera ola de contagios COVID, para continuar luchando contra este virus, pero también para reactivar a más peruanos? ¿Cómo se logra este equilibrio, no? No, yo creo que el Ministerio de Salud ha ido flexibilizando de acuerdo a la evolución de la enfermedad. Se hizo muchas restricciones al principio, pero ustedes recordarán que en la calificación, por ejemplo, de riesgo por provincias y por regiones, los que estaban en alto riesgo tenían un aforo limitado. Los que tenían ya menor riesgo se les ampliaba el aforo. Y ahora que casi todas las provincias están con un riesgo moderado o leve, el aforo se ha ampliado. Los restaurantes, los espectáculos, etcétera, se está ampliando.
pero hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, se ha iniciado el aforo en los estadios o en las playas, pero en previsión. Vamos a retomar la comunicación. Muy bien, justamente para ir cerrando, hay un tema de internet que nos está jugando una mala pasada en la respuesta. Y en la medida en que se muestre que eso no de los contagios, sí se puede avanzar. Muy bien, muchas gracias. Óscar Ugarte, exministro de Salud. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Ugarte, por la comunicación telefónica.